Muy buenas tardes, doctor. En esta ocasión vamos a dar a conocer mi grupo y yo el presente informe. Carrera profesional de Derecho, curso Economía General, docente Rebasa Peñafil César. El tema del presente informe, el monopolio. Los estudiantes del grupo, Mijail Emerson Soto Huanca, Luis Brian Kelka Chancayauri y mi presente persona, Jenny Yajaira Lanoca Mendoza. Primeramente, para saber, una entrada a este tema, vamos a saber que la economía de un país se basa en la producción de bienes y servicios a fin de satisfacer las necesidades de la población y generar un flujo de dinero a través del comercio. Es por ello que existen diferentes factores que impiden y debilitan que la economía de un país crezca. En este caso, tenemos el monopolio, que es un factor importante y que es el que vamos a dar a conocer. El monopolio. La economía ha sido parte integral de la búsqueda del entendimiento sobre los seres humanos dentro de un entorno social y las instituciones que enmarcan las decisiones de los individuos. Es por ello que el monopolio es una forma de mercado que existe en una empresa ofertante de un tipo de producto, es decir, esta empresa no tiene competencia. En conclusión, el monopolio viene a ser la falta de competencia comercial en un sector, rubro o cualquier actividad económica. Por ello, para un control de monopolio se definen las condiciones en que sus competidores van a iniciarse en esta área, ya sea a través del control de precios o de la cantidad de la producción afectada de los mismos. Características del monopolio. ¿Cuáles son las características principales que originan el monopolio en una empresa? Una única empresa productora y vendedora del producto o el servicio. No existen bienes o servicios sustituidos. El número de compradores es grande y está atomizado. Son rígidas barreras de entrada al mercado. El monopolio tiene poder para fijar el precio. No hay movilidad perfecta de los factores de producción. El concepto de la curva de la oferta no aplica para el monopolista, es decir, que no tiene ningún sentido que la producción a realizarse obtenga diferentes precios. Causas que originan el monopolio. En general, vamos a mencionar las principales. Cuando el producto vendedor se controla exclusivamente en un factor productivo. Una o varias patentes son concedidas a un único productor. El Estado controla la oferta. Monopolio natural, es decir, cuando una empresa tiene decrecientes en un gran abanico de niveles de producción. El oligopolio. El oligopolio es un concepto similar al monopolio, el cual se compone de un conjunto de personas o empresas que tienen el control pleno de un mercado determinado. Estas compiten entre ellas, pero impiden que la competencia sea ampliada y gozan de una ventaja desleal por tener una situación de privilegio. Existen muchos tipos de ejemplos de oligopolio a nuestro alrededor que son parte hoy en día de nuestra vida diaria. Uno de los grandes ejemplos que podemos tener del oligopolio son las grandes empresas como es Coca-Cola o Pepsi-Cola, que en cada una de ellas se puede ver que abarca el gran mercado mundial. Formas de combatir el monopolio. Tomando en cuenta que el monopolio es considerado una forma ineficiente de mercado que presenta un costo social muy alto, existen muchas legislaciones que intentan evitar el establecimiento de de las siguientes maneras. Tenemos tres principales. Una es la regulación. En ocasiones, el monopolio ha sido el monopolio es la situación de mayor conveniencia para una específica empresa, por lo que se acepta su existencia usando la figura del monopolio natural, pero estableciendo límites en el poder del mercado que el monopolista tiene a través de controles, impuestos y leyes de responsabilidad social. La prohibición. A través de mecanismos de investigación estatal y leyes antimonopólicas que sancionan y llevan a los monopolistas a la cárcel. Fomento. El anuncio y el fomento de monopolios artificiales que el Estado induce puede ocurrir en casos especiales de política gubernamental y económica, como las nacionalizaciones y expropiaciones empresariales, cuyo monopolio se traspasa a manos del Estado. Le paso la palabra a mi compañero Luis para que explique el monopolio en el Perú. Buenas tardes, profesor. Para continuar con la siguiente disposición, voy a hablar acerca del monopolio en el Perú. Bueno, ¿qué dice la Constitución acerca del monopolio? En el artículo 61 señala que el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica, es decir, que el Estado combate las actividades monopólicas, ¿no? Entonces, podríamos decir que se limita todo, o bueno, se trata de restringir el abuso de poderes que podrían
producir las grandes empresas que se encargan del monopolio o que utilizan el monopolio, ¿verdad? Entonces, la Constitución ya se enfrenta a esta problemática que es evitar el abuso de poder que ejercen estas grandes empresas, promoviendo pues la libre competencia como lo señala la Constitución, ¿no? En la Constitución anterior del 1979 también indicaba sobre el monopolio que ésta se prohibía, ¿no? Como lo indica el artículo 133, donde dice, están prohibidos los monopolios, oligopolios, acaparamientos, prácticas y acuerdos respectivos en la actividad industrial y mercantil. Entonces, se podría decir que la Constitución anterior prohibía netamente lo que es el monopolio, pero ¿esto en realidad funcionaba o es que ahora estamos mejor que antes o las leyes que nos regían en la anterior Constitución eran las adecuadas, ¿no? Pero como podemos ver que anteriormente la economía en el país no era la adecuada, ya que vivíamos en una hiperinflación y también el terrorismo se veía en auge. El año 2022, el congresista Rubén Ramos Zapata, que es congresista, ¿no? Propuso un proyecto de ley de la cual modificaba el artículo 61 de la actual Constitución, donde indicaba que en casos de emergencia o de desastres naturales, el Estado vigilaba y controlaba o establecía los topes en los precios, ¿no? Pero en ningún momento indica la prohibición de... Actualmente, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ha propuesto o ha presentado un proyecto de ley al Congreso para que este artículo del 61 se modifique. En la parte inicial diría, bueno, el Estado facilita, vigila y vigila la libre competencia según los principios y fines de la economía social del mercado. Están prohibidos los monopolios, oligopolios, acaparamientos, especulación o concertación de precios. Eso es lo que diría si es que este proyecto de ley se aprueba. Entonces, en resumen, se trata de un proyecto de ley de reforma constitucional que el Ejecutivo presenta hacia el Congreso para que se pueda aprobar, ¿no? Donde literalmente se podría decir que se prohibiría los monopolios y oligopolios. Al tener conocimiento sobre la definición de monopolio y oligopolio, existe la preocupación de la sociedad, ¿no? De la población peruana, que es este abuso de poder que podría existir o que ya existe en las empresas, del cuales incrementar el precio de sus productos sin preocuparse de mejorar la calidad de estos, ¿no? De los productos que ofrecen. Bueno, para nuestra opinión, en lugar de que el gobierno produzca leyes que ya se encuentran en la Constitución, lo que deberían es reforzar el rol que cumple el INDECOPI, ¿no? Que es el fiscalizar y controlar a las empresas en cuanto a la práctica del monopolio, ¿no? Cabe mencionar que con la prohibición del monopolio en el Perú no se resolverían los problemas económicos en el país, ya que como existen varios casos, ¿no? En cuanto a un ejemplo de estos, pues, ¿no? Es el transporte público, el transporte urbano. ¿Qué pasa cuando estos transportistas incrementan el costo del pasaje para trasladarse de un lugar a otro en fechas del calendario, ¿no? Como es fiestas patrias, ellos modifican el costo del pasaje para beneficio de ellos, ¿no? Por otro lado, existen monopolios naturales, ¿no? Como podemos ver que existe monopolio en la economía actual del Perú, pero que este monopolio natural indica que resulta más caro que un mercado haya muchas empresas en lugar de una sola. Un ejemplo de ello sería pues el servicio de agua, ¿no? Como podemos ver, Sedapal sí, se llegaría a decir que Sedapal es un monopolio, ¿no? Porque es una sola empresa que se encarga sobre el mercado, que es el abastecimiento de agua en los domicilios, pero que debe ser regulado, ¿no? Como hemos podido mencionar líneas arriba. Bueno, para continuar con la exposición, mi compañero va a continuar con lo que es el monopolio durante el 2020.
Doctor, buenas tardes. Bueno, continuando con la exposición del informe, yo voy a hablar un poco sobre el monopolio durante el 2020, ¿no? La pandemia del COVID-19 que ocurrió en el 2020. Bueno, una pequeña introducción antes de comenzar de qué es el monopolio, ¿no? Podemos decir que es una forma de mercado donde solo existe una empresa ofertante de un tipo de producto, es decir, que no tiene competencia. De esta manera el consumidor, si quiere obtener el producto, tendrá que acogerse a la oferta de la empresa. Bueno, como bien sabemos, el 2020 ocurrió la pandemia, ¿no? Por el COVID-19. Fue una situación muy difícil, ya que el Perú no estaba preparado para esto, ¿no? Fue algo repentino y de un día al otro. De la nada, decretaron aislamiento social, dictaron políticas de Estado donde nos prohibían o se vulneraban algunos derechos, ¿no? Como el libre tránsito. La actividad económica se cerró de un día al otro, provocando que esto sufra una crisis en todo el país. El motivo fue, ¿no?, las prohibiciones y restricciones, ya que los comerciantes, empresarios no podían llegar a sus trabajos, o más que todos los comerciantes, ¿no? No pueden llegar a sus trabajos por las prohibiciones. Bueno, en el sector salud, vamos a hablar un poco del sector salud en el tiempo de pandemia. Hubo un intenso monopolio, ya que los medicamentos que combatían los malestares de este virus, como el paracetamol, amoxicilina y ibuprofeno, aumentaron su precio de 10 a 15 veces, ¿no? Como sabemos, las empresas Inca Pharma, Mi Pharma, son las que dominan el área de medicinas en el Perú. Y pusieron el precio que ellos quisieron, ¿no? ¿Por qué? Porque la Constitución se los permite. Después también hemos visto lo que es una necesidad, fue las mascarillas, que no podíamos salir sin mascarillas a las calles. Entonces, los mayores, bueno, las mayores empresas o monopolistas, por así decirlo, fueron las empresas importadoras, como por ejemplo las importadoras Marita Sac, el grupo Fate y Casaluna, que son las mayores importadoras del Perú, que se encuentran en Lima, ¿no? Ubicadas en Mesa Redonda. Ellos fueron los que importaron mascarillas, guantes, lentes de protección y entre otras cosas. Pero como ellos fueron los únicos, ¿no?, que tenían la mayoría de mercadería o de productos, por así decirlo, igual pusieron el precio que ellos quisieron, ¿no?, sin que nadie pueda regular. Y bueno, eso es el monopolio que sucedió en el 2020, ¿no?, en la pandemia. Ahora vamos a dar conclusiones. Bueno, podemos concluir que el monopolio es una situación que se da en un determinado mercado donde un productor o vendedor es el único que explote el bien o servicio, ¿no? Por ello, el monopolio es una situación de privilegio legal o fallo de mercado. Bueno, podemos decir, ¿no?, que como la Constitución lo permite, no hay nadie quien lo regule, las empresas pueden poner el precio que ellos deseen, ¿no? También podemos concluir, según la investigación, hemos podido observar que siendo los monopolios los únicos proveedores, se toman la atribución de establecer el precio que mejor les convenga. A esto se llama fijación de precios y pueden hacerlo independientemente de la demanda porque saben que los consumidores no tienen otra opción. Bueno, le voy a dar el pase a mi compañera Jenny. También podemos concluir que el Perú es uno de los pocos países de América Latina que no cuenta con una ley antimonopolio. Debido a que los monopolios en nuestro país abundan, existe una limitación establecida en nuestra Constitución siendo insuficiente. Por ello, los defensores de los monopolios indican que estos no son malos, pero se sabe que es perjudicial el monopolio cuando abusan de su posición de dominio o cuando hay concertaciones. Es allí donde consideramos que Indecopi debería sancionarlos. Se considera que la norma debe ser modificada con una corriente equitativa, tanto para las empresas monopolísticas como para la economía de un país, beneficiando siempre a los ciudadanos. También podemos concluir que hemos podido conocer la crisis originada por la pandemia, que nos llevó a conocer más de cerca el monopolio, en el cual está sumergido el Perú, ya que las prácticas abusivas en el sector farmacéutico se iniciaron luego del estado de emergencia desde el pasado 16 de marzo y se mantienen hasta la fecha, habiéndose incluso incrementado. Existen fármacos que han incrementado su valor en más del 100%.
No, profesor, para continuar con la exposición, yo voy a indicar sobre las recomendaciones que hemos quedado sobre la presente investigación. En el punto número uno hemos mencionado que el monopolio en el Perú es necesario y que la actualidad es aplicable en el Perú, pero debe ser controlada, ¿no? Como lo indicaba mi compañera, por la autoridad competente que lo es Indecopi, ¿no? Y que el Estado pues, debe fortalecer a esta institución. En el segundo punto mencionamos que el Estado debe reforzar las funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la protección de la propiedad intelectual, que como les Indecopi, a fin de que se pueda regular con eficacia los abusos que pudieran cometer los monopolios. Bueno, para continuar, las autoridades encargadas de modificar la legislación deben tener en cuenta que en la Constitución Política del Perú se señala que el Estado está en contra de toda acción monopólica, por lo que no sería prudente y sensato promover otra ley o modificarla, ya que sería mal utilizada o mal interpretada. Para concluir, como última recomendación, recomendamos que se debe emplear un mecanismo idóneo para regular todos los aspectos de la libertad de una empresa, con el fin de la protección de la salud. Se debería de revisar las políticas públicas, si bien es cierto, el Estado no puede intervenir en la fijación de los precios, pero lo que sí puede hacer es combatir toda práctica que la limite de la libre competencia y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Gracias.